Días y llegará lo inevitable. Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Es Rasha Botes. ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Fausto Pretelín. Fausto, qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y con Donald Trump, ¿qué más? ¿Qué más regresará, Ezra? ¿Qué viene para México? Es como si usted ya vio Tiburón 1, ahora viene Tiburón 2. Con más saña. Con más saña, más con más violencia, experiencia, más sangre. Sí. con más capacidad para... A ver, hay que entender que se trata, obviamente, de alguien que, habiendo sido derrotado en el 2020, lo que hizo fue simple y sencillamente no solo resistir, porque uno diría después de la elección intermedia donde perdieron todos los trumpistas, este hombre tuvo la capacidad de nuevo introducirse dentro de lo que sería la clase política norteamericana otra vez y volver a controlar no solo el Partido Republicano en su totalidad prácticamente, sino además poder irse deshaciendo de todos aquellos que de alguna manera le daban sentido de realidad. Y eso creo que es una parte fundamental. Muchos de los que estaban incluso en la campaña de Kamala eran gente que había trabajado con Trump. Le decían, es que este está loco, este no puede hacer eso, etcétera. Y toda esa gente que de una u otra manera lo había visto actuar y dijo, no es posible. Bueno, ahora es sustituida por funcionarios que uno diría, no sé si estén más preparados, pero sí están más locos. Ahora vienen los duros, sí, más radicales. O sea, un secretario de la defensa que está acusado de violación, de acoso sexual. Pero un presidente. Un presidente convicto, ya declarado, pero sigue Lourdes, porque de ahí nos podemos ir al tema, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o antivacunas diciendo y hablando del... O sea, estamos entrando en un terreno complicado y, por supuesto, complicado para México, que esa es otra carta. ¿Quién tiene que asumir el liderazgo? ¿Cómo enfrentar a un hombre de esta naturaleza, poniéndosele al tú por tú, o pues de alguna forma intentando buscar aliados en los Estados Unidos que pudiesen verse afectados por lo que pretende hacer en términos de aranceles y invasiones y cosas donde pues se ve que es cierto, se ha refinado más, pero su nivel de locura ha aumentado. Ahora, tiempo para construir esa estrategia ha habido, porque las advertencias, los amagos, estas amenazas de Donald Trump son clarísimas desde hace un buen rato. El asunto es si nos preparamos para hacerles frente. En la primera temporada, en Tiburón 1, el tema era si México iba a pagar o no, ¿se acuerdan? El famoso muro. Y que en ese momento, me acuerdo perfecto, me había tocado estar trabajando en Dubái y estaba justamente en ese programa Vicente Fox y le preguntaban todos los jeques árabes a Vicente Fox, ¿tienes miedo? Y decía, no tenemos miedo los mexicanos y no vamos a ir a pagarlo el muro. Pero hoy ya pasamos de, el muro ya no es un tema, el tema es los cárteles. Y creo que ahí es donde radica, sí, un peligro importante para México. ¿En qué sentido? Más allá de drones o no drones, o cómo los vaya o los quieras intentar bajar, el tema es un tema de dinero. Porque si hacen esa declaratoria de hacer los terroristas, nadie puede darles dinero. Entonces, déjenme explicarlo de esta manera así de simple y de sencillo. La banca está en riesgo, porque tú no puedes tener una cuenta de quien sea un narcotraficante, pero déjate tú eso, los alrededores de los narcotraficantes tampoco. Y luego en México pues sí sabemos que hay un derecho de cobro de piso. Ellos tampoco pudieran entregar ya el derecho de cobro de piso, y este tema de follow the money sí pudiera poner en fuerte riesgo a la banca mexicana como tal. Y entonces decimos, oye, ¿esto es viable o no? Pues ya lo vimos de alguna manera como en Rusia, en su momento en Irán, pero con Rusia también lo hicieron cuando fue la invasión a Ucrania, y pregúntale a los banqueros hoy en día si están sumamente preocupados por ese tema en particular. Y creo que sí los podría a todos en riesgo, y vas a ver un tema que te va a gustar para que molestes al compañero Ezra, porque también sabemos que hay muchas de las remesas que vienen
que no se ha podido probar como tal, pero que vienen con dinero del narcotráfico, ¿no? Pues sí, y son carretadas de dólares. Ahora, ¿qué tanto el Donald Trump que asumirá la presidencia dentro de 6 días se parece o es distinto al Donald Trump que ya conocimos, al que vimos ocupar la Casa Blanca, Fausto? Bueno, primero, la gran diferencia yo creo que está en que ahora no solamente es un tiburón, sino 3 tiburones. Elon Musk, de alguna forma, Sí, Mark Zuckerberg, que de alguna manera también llama la atención lo que hizo la semana pasada, ¿no? En donde dice licencia para mentir libre en todo Meta. Para Estados Unidos, para Trump. Ya lo del mundo ya verá a ver qué pasa después. Y Jeff Bezos, ¿no? Es decir, jugando con la credibilidad. Millonarios, pero de los... De Washington Post. Sí, claro. Chonchos, sí. Él había dicho, cuando compró el periódico por $250 millones, que los periodistas tenían toda la libertad de hablar de él, criticarlo, y ahora pues ya hay censura, ¿no? Entonces yo digo que si cumple Trump el 50% de lo que ha prometido, de lo que ha hablado después de que ganó las elecciones, el mundo va a cambiar. Hace unas horas adelantó a AFP Marco Rubio algunos de los fragmentos que va a decir mañana en su comparecencia en el Senado, y lo primero que dice es: se acabó el modelo liberal, abusaron de nosotros y vamos a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Es decir, viene precisamente una amenaza de lo que ha dicho Trump en las últimas semanas. Yo creo que sí viene reforzado, viene más peligroso. ¿Va a cumplir lo que ha dicho? ¿Tú crees que va a cumplir las amenazas, los amagos que ha planteado? Sí, yo creo que cumple a corto plazo el tema de los aranceles. No sé si en general para México o algunos productos, algunos sectores, pero sí viene duro en ese tema desde el primer día, y obviamente con las deportaciones. Pero a mí lo que me preocupa mucho también no solamente es México, también hay que ver lo que va a pasar en Europa, que Musk prácticamente está metiendo el dedo en los ojos de los europeos, tratando de debilitarlo. Quiere acabar o destronar al primer ministro de Reino Unido, Starmer. Quiere de alguna manera empujar en Alemania a la líder del partido de Alternativa para Alemania. Que son los neonazis. Que de alguna forma, bueno, es con que haga esas dos cosas, lo pone contra las cuerdas. Que eso básicamente sería, otra vez, el famoso triunfo del retorno al modelo proteccionista total. Correcto. Que es esta idea de vamos a tratar de evitar que se burlen de nosotros. Todo está además armado en términos ideológicos, es decir, nos engañaron otra vez, el mismo discurso populista de somos víctimas, nos vieron la cara, nos saquearon, etcétera, y la manera de ahora retomar otra vez el control es establecer mecanismos de protección, el famoso America First, que en el caso mexicano, y creo que esto es importante, México habla también en el Plan México que presentó Claudia Sheinbaum, hablaba de sustitución de importaciones, que es algo así como pues irse a mi infancia, que ya es mucho. Y sí, o sea, sustitución de importaciones con China, uno lo entiende, pero aquí hay una contradicción importante, que es la idea de que se trata de producir cosas en México que Estados Unidos tendría que aceptar. Lo que del otro lado, en el discurso de Trump, se repite en paralelo. Claro. Y dice, no, lo producimos nosotros. O sea, mercados cerrados, economías cerradas. Sí, pero no lo pueden menos hacer. Libre comercio. Ahí es donde hablaba yo de los aliados potenciales de México. Para muchos capitales, para muchas industrias de alto nivel, hacer eso es un suicidio. O sea, te elevaría el costo en la industria automotriz, como se lo dijeron la primera vez y lo pudieron controlar. Pero tú te dedicas a producir todo en Detroit o en donde tú quieras y tus costos del automóvil se te van a disparar a algo totalmente incosteable. Aranceles probablemente lo hará, por eso hoy anuncian este famoso servicio de administración exterior o mecanismo de algo así como un SAT diplomático hacia afuera, en el sentido de tratar de encontrar formas de convertirse, están convencidos de ello, en una potencia mundial que imponga sus condiciones, no a partir de la colaboración del modelo de la Unión Europea, de apertura de mercados, sino al contrario. Y ese modelo tiene un riesgo muy grave, que es
el poder, decía Fausto, estamos hablando de un mundo diferente. Yo te diría que estamos regresando a un mundo similar, insisto, similar al de los años 30 en Europa y Estados Unidos, en donde todos se cierran, en donde cada quien trata de encontrar una salida para sí mismo después del 29, porque si finalmente esta Unión Europea termina siendo explotada, hecha añicos por los opositores dentro de la propia Unión Europea, pues vas a regresar otra vez a conflictos y conflictos graves. Y la verdad es que México, en ese sentido, insisto, tendría que entender claramente a qué escenario se va a enfrentar. Ese es el asunto, cómo nos toma parados a nosotros. Otro riesgo gravísimo creo que es viene o no el TLC. O sea, bueno, más bien, viene la revisión del TLC. ¿Vamos a seguir siendo socios comerciales o no vamos a seguir siendo socios comerciales? Y en lo que yo difiero de lo que acaba de decir Erra, en el regreso a los años 30, sí. En esta que parte, no era su infancia, ahí no estaba hablando de su infancia. Esta parte estamos de acuerdo, sí, de economías cerradas. Sí. Sin embargo, no era un mundo globalizado como el que hoy tenemos. No existían las redes, no existían los celulares, no existía el mundo como hoy lo conocemos. Eso dije similar. ¿Cómo regresarías a ese mundo? Y la verdad es que yo no veo que México esté muy bien preparado y planteado para enfrentar estos retos. ¿Tú crees que no? México no está listo para hacer frente. El Plan México ayer que presentaba no lo ves competitivo para lo que viene. Creo que tenemos un grave problema y es la ausencia de Estado de Derecho después de que desde el primer minuto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador echó abajo el Naim. Y lo que hemos visto y las últimas sentencias en donde dice Fernández Noroña, no tenemos por qué acatar ninguna sentencia ni nada que nos diga el Poder Judicial, pues ¿dónde está el Estado de Derecho? Y las empresas que cotizan en bolsa, pues sí tienen que tener un pequeño departamento de compliance y no puedes estar jugando estos temas. ¿Cómo ves a México? A ver, yo creo que la presidenta de México ha hecho bien su trabajo desde que llamó por teléfono a Donald Trump. Prácticamente en todos los puntos, ¿no? Me parece que sí hubo un acuerdo ahí de que le va a dar la espalda a China, le da la espalda a fentanilo, es decir, va a ser operativos, los está haciendo. Creo que tuvo la oportunidad. Está tratando de complacer. Está tratando de complacer y creo que lo que dice Ezra me parece que va dentro de esa narrativa de la presidenta Sheinbaum para tratar de quedar bien con el presidente Trump. En este primer periodo, que es antes de la toma de posesión, le faltó prácticamente el punto final, que era un penal el viernes pasado, que lo falla. Es decir, se tuvo que haber distanciado de Venezuela. Si hubiera distanciado de Venezuela, hubiera quedado muy bien con Marco Rubio. Creo que ahí hubiera dado un vuelco a la política exterior muy mala que tuvo López Obrador. Y bueno, no lo hizo. Pero creo que su trabajo lo ha tratado de hacer bien, con gente profesional como Harfuch o inclusive en la Ciudad de México, también con Pablo Vázquez, pero sí están los que tú mencionas, Lourdes, los Noroña, que de alguna manera no ayudan en nada. Bueno, no, ellos se quieren subir al ring a pelear. Porque en realidad lo que está pones un arancel, nosotros te vamos a poner otro. Lo que trata de salvar la presidenta de México es el TEMEC. Ese producto neoliberal de 1994 es el que está defendiendo hoy la presidenta de México. Y porque es el soporte de la economía. Es el seguro de vida de México. Sin duda. Es el seguro de vida. Pero tienes que entrar, digamos, en una dinámica un poco más compleja, creo, a la hora de enfrentarte a Trump. Un Trump que, recordemos ahora, de repente empieza a haber una visión básicamente influida por Elon Musk de convertir a Canadá, y la amenaza decía tratar de manejar a Canadá como una parte de Estados Unidos. El tema Groenlandia, que hoy además acaba viniendo para acá, escuchaba que el primer ministro de Groenlandia, que recordemos es una parte de Dinamarca de alguna manera, dice: pues la verdad es que no está tan mal, eso no necesitan invadirnos ni nada, ¿por qué no platicamos? Sí. Porque aquí de este lado nunca nos han hecho caso. Sí. Y en una de esas, pues sí, es como dicen, le declaramos la guerra a Estados Unidos, perdemos y ya estamos listos para ser parte de ellos. Suenan absurdos, pero es parte de una nueva, narrativa que nos viene a decir:
claramente que el gobierno de Trump en la segunda fase está dispuesto ahora sí a hacer su cuarta transformación en términos de la política mundial. Ahora sí va a ser más duro. Entender mucho más duro radical y con una lógica de experiencia con gente, que ese es lo peor del caso, creo, con gente que no está capacitada para eso. Tiene en muchas áreas muchos profesionales que están diciendo en Estados Unidos, yo prefiero irme en este momento porque lo que se viene es básicamente una verdadera tormenta. Y yo sigo insistiendo, no creo que estemos preparados. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos resuelto nuestro problema interno. No hay dinero. El presidente López Obrador entró y tenía una bolsa de dinero enorme. Hoy no tenemos esa bolsa de dinero, no alcanza el dinero y tenemos un problema de déficit, en donde las calificadoras, además, en el mundo también te están diciendo hay que bajarle. Entonces, creo que sí estamos entrando a no estoy diciendo que vaya a ser imposible, no, pero que va a ser un terreno pantanoso, va a ser muy pantanoso. Complicado. A ver, migración, seguridad, están lejos de atravesar un buen momento en nuestro país y el tema económico está en alfileres. El tema económico está en alfileres. Sí, la situación no es nada positiva. Creo que ese es un momento difícil, por supuesto. Es difícil para el mundo entero, porque si va sobre Groenlandia, va sobre la Unión Europea. La Unión Europea es la frontera. Groenlandia pertenece a Dinamarca, Dinamarca dentro de la Unión Europea. Acaba con la Unión Europea, la OTAN de alguna manera se viene abajo. Y con esos dos elementos estás hablando de que el modelo multilateral se acabó. Está mucho más positivo hoy Fausto que yo. Y de Groenlandia se sigue a Panamá. A Panamá y ahí, es la otra, y a ver México, qué otra ocurrencia en el camino. Y se Medio presenta. Oriente en llamas. Medio Oriente, Sí, Medio Rusia Oriente y en llamas. Ucrania y, en fin. Ezra, gracias. Muchas Gracias, gracias, muy bien. Lourdes. Gracias, Fausto. Muchas Buenas gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.